Vamos, tienes que cantar algo. No sé, me da pena. No hay nadie más aquí. Pero tú me vas a escuchar. Soy tu amiga. Lo sé, pero igual. ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta el pop. Hay muchas canciones pop aquí. ¿En español o inglés? Hay de los dos. Prefiero en español. Mira, aquí hay una lista. Son muchas opciones. ¿Conoces esta canción? Sí, es muy famosa. ¿La quieres cantar? No sé toda la letra. La letra aparece en pantalla. ¿De verdad? Sí, es muy fácil. Bueno, tal vez. Yo canto contigo si quieres. Eso ayudaría mucho. Podemos hacer un dueto. Me gusta esa idea. ¿Qué canción para dueto? Algo romántico y divertido. Conozco una perfecta. ¿Cuál es? Esta de aquí. Ah, esa me encanta. Yo hago la parte masculina. Está bien. Tú haces la femenina. De acuerdo. ¿Lista para empezar? Espera un momento. ¿Qué pasa? Necesito agua primero. Aquí hay una botella. Gracias, ahora sí estoy lista. Toma el micrófono. Este micrófono es pesado. Pero tiene buen sonido. Espero no desafinar mucho. No te preocupes por eso. Es solo por diversión. Exactamente. Ok, vamos a hacerlo. Presiono el botón ahora. Ahí viene la música. La introducción es larga. Tengo mariposas en el estómago. Va a ser divertido. Sí, tienes razón. ¿Ya casi empieza tu parte? Estoy lista. Vamos a cantar. Buenos días, ¿lista para navegar? Sí, pero estoy nervioso. Es normal al principio. Nunca he estado en velero. Primero aprendemos en el muelle. ¿Qué vamos a aprender? Los nudos básicos. ¿Son difíciles? No, con práctica es fácil. Espero poder hacerlos bien. Este es el más importante. ¿Cómo se llama? Se llama haz de guía. Nombre interesante. Mire cómo lo hago. Estoy observando cada movimiento. Primero hago un círculo. Ya veo. Luego paso la cuerda por aquí. Es como magia. Ahora por debajo. Se ve complicado. Y jalamos fuerte. ¡Wow! Quedó perfecto. Ahora intente usted. Voy a intentarlo. Tome esta cuerda. Es muy gruesa. Es cuerda marina especial. Se siente resistente. No se rompe con agua. Eso es importante. Haga el círculo primero. ¿Así está bien? Sí, perfecto. Ahora paso la cuerda. Por el centro del círculo. Creo que lo tengo. Ahora por debajo. Me confundí un poco. No hay problema. Inténtelo otra vez. Voy a concentrarme más. Es cuestión de memoria muscular. Necesito más práctica. Todos necesitan práctica. Esta vez lo haré bien. Así se hace. Lo logré finalmente. Excelente trabajo. Me siento orgulloso. Ahora vamos al barco. Estoy emocionado. Usaremos este nudo allá. Voy a practicar más. El viento está perfecto hoy. ¡Qué día tan hermoso! Ideal para aprender a navegar. No puedo esperar más. Vamos, el velero nos espera. Vamos, estoy listo ahora. Mira todos estos juegos increíbles. Sí, hay muchas opciones aquí. ¿Qué quieres jugar primero? No sé, hay tantos. Me gusta ese de carreras. ¿El de motos? No, el de autos. Ah, ese es divertido. ¿Tienes monedas? Tengo algunos tokens. Necesitamos más para jugar. Vamos a comprar más. ¿Cuánto cuestan? Creo que $5. Por 10 tokens.
Es un poco caro. Pero vale la pena. ¿Tienes razón? Mira ese juego nuevo. ¿El de realidad virtual? Sí, parece muy moderno. Nunca he probado eso. Yo tampoco. ¿Quieres intentarlo? Claro, vamos a ver. Dice que cuesta 3 tokens. No está mal. Hay una fila pequeña. Podemos esperar un poco. Mientras tanto, miramos otros juegos. Ese de básquetbol es clásico. Soy muy malo en ese. Yo también. Pero es divertido intentar. ¿Recuerdas el pinball? Sí, me encanta el pinball. Hay uno allá. Vamos a verlo después. Primero, la realidad virtual. Sí, ya casi es nuestro turno. Estoy emocionado. Yo también. ¿Has estado aquí antes? Hace muchos años. Ha cambiado mucho, Sí, hay más tecnología ahora. pero los clásicos siguen aquí. Eso me gusta. Es nuestro turno ahora. Genial, vamos. Esto va a ser divertido. Seguro que sí. Después jugamos los clásicos. Perfecto, tenemos toda la tarde. Bienvenido a la clase de carpintería. Gracias, estoy muy emocionada. ¿Has trabajado con madera antes? No, es mi primera vez. No hay problema. Quiero aprender todo. Empezamos con herramientas básicas. Me parece perfecto. Esta es una garlopa ¿Para qué sirve? para alisar la madera. Se ve complicada. Es muy fácil de usar. ¿Me puede mostrar? Claro, mire con atención. Estoy mirando. Primero, sujétela así. ¿Con las dos manos? Sí, una adelante y otra atrás. Así está bien. Ahora empuje suavemente. ¿En qué dirección? Siempre hacia adelante. De acuerdo. Con movimiento constante. Entiendo. No use mucha fuerza. ¿Por qué no? Puede dañar la madera. Tiene sentido. ¿Quiere intentarlo? Sí, quiero probar. Tome la herramienta. Es más pesada de lo esperado. Sí, es de hierro. ¿Está bien mi postura? Casi perfecta. ¿Qué debo cambiar? Baje un poco los codos. ¿Así está mejor? Sí, mucho mejor. Ahora empujo. Despacio al principio. Está saliendo viruta. Eso es buena señal. Me gusta el olor a madera. Es pino fresco. Huele muy bien. Siga practicando un poco más. Esto es relajante. Muchos estudiantes dicen eso. Entiendo por qué. Es como meditación. Sí, es muy tranquilo aquí. ¿Ve cómo queda Isa? Sí, está perfecta. Buen trabajo para primera vez. Gracias, me encanta esta clase. La próxima semana usamos sierra. No puedo esperar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted hoy? Muy bien, gracias. Tengo mucha hambre. Perfecto. Tenemos sándwiches deliciosos aquí. ¿Qué tipos de sándwiches tienen? Tenemos muchos tipos diferentes. Me gustan los sándwiches con queso. Tenemos 3 con queso especial. ¿Puedo probar uno? Claro que sí. Aquí tiene. Está muy rico. Es nuestro sándwich más popular. ¿Qué ingredientes tiene? Tiene jamón, queso y tomate. También tiene algo más, ¿verdad? Sí, tiene nuestra salsa especial. La salsa es muy buena. La hacemos aquí cada día. ¿Es una receta secreta? Sí, es de mi abuela. Su abuela cocina muy bien entonces. Gracias. Ella me enseñó todo. ¿Puedo probar otro sándwich? Por supuesto. ¿Cuál quiere probar? El que está allí. Este tiene pollo y aguacate. Me encanta el aguacate. Entonces le va a gustar mucho. Sí, está delicioso también. ¿Cuál prefiere usted? Es difícil decidir.
Puede comprar los dos. Buena idea. Tengo mucha hambre hoy. ¿Quiere pan blanco o integral? Prefiero el pan integral. Es más saludable, sí. ¿El pan es fresco? Sí, lo hacemos esta mañana. Huele muy bien aquí. Gracias. Nos gusta la calidad. ¿Trabaja aquí mucho tiempo? Trabajo aquí desde hace 5 años. ¿Le gusta su trabajo entonces? Sí, me encanta hablar con clientes. Es importante disfrutar el trabajo. Exacto. ¿En qué trabaja usted? Soy profesor de matemáticas. Qué interesante. ¿Le gusta enseñar? Sí, pero es difícil a veces. Entiendo. Los estudiantes pueden ser complicados. Exactamente. Por eso necesito un buen almuerzo. La comida buena da energía. Sí, para las clases de la tarde. Entonces, ¿quiere los 2 sándwiches? Sí, por favor, los dos. Perfecto. Son 15 euros en total. Aquí tiene 20 euros. Gracias. Aquí está su cambio. Muchas gracias por su ayuda. De nada. Que tenga buen día. Hola, necesito ayuda, por favor. Hola, claro. ¿Qué busca hoy? Busco lana suave para un bebé. Tenemos muchas opciones para bebés. ¿Puedo tocar las lanas? Por supuesto. Toque todas las que quiera. Esta azul es muy suave. Sí, es algodón duro. ¿Es fácil de lavar? Sí, en la lavadora está bien. Perfecto. Mi hermana tiene un bebé. ¿Qué va a hacer? ¿Una manta? Quiero hacer un suéter pequeño. ¡Qué lindo regalo para el bebé! Espero que le guste. Seguro que sí. Es muy especial. Esta lana rosa también es bonita. Esa es de alpaca. Se siente diferente. Sí, es más caliente. ¿Cuál es mejor para bebés? El algodón es mejor para la piel delicada. Entonces prefiero el algodón. Buena decisión. ¿Qué color quiere? No sé el género del bebé. Entonces, un color neutro es mejor. ¿Tiene amarillo o verde? Sí, tenemos los dos colores. El amarillo es muy alegre. Y combina con tono. ¿Cuántas madejas necesito? Para un suéter pequeño, 3 madejas. ¿Tiene un patrón fácil? Sí, tenemos patrones gratis aquí. Soy principiante en tejer. Este patrón es perfecto para principiantes. ¿Es muy complicado? No, solo puntos básicos. Me gusta aprender cosas nuevas. Tejer es muy relajante. Mi madre tejía mucho antes. Es una tradición bonita. Quiero aprender como ella. Va a estar orgullosa de usted. Espero que sí. ¿Necesita agujas también? Sí, no tengo agujas. Tenemos sets para principiantes. ¿Qué tamaño necesito? Tamaño 5 para esta lana. ¿Venden libros de patrones? Sí, están en aquella mesa. Voy a mirar después. También damos clases los sábados. ¿De verdad? Me interesa mucho. La primera clase es gratis. Entonces voy a venir el sábado. Perfecto. La clase empieza a las 10. Voy a estar aquí. ¿Quiere llevar la lana amarilla entonces? Sí, 3 madejas, por favor. Y las agujas tamaño 5. Exacto. Muchas gracias por todo. Con mucho gusto. Hasta el sábado. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Está perdido? No, quiero visitar el faro. El faro no está abierto hoy. ¿Por qué no está abierto? Estoy haciendo reparaciones arriba. ¿Usted vive aquí? Sí, soy el farero. ¡Qué trabajo más interesante! Es tranquilo, pero me gusta. ¿Vive solo aquí? Sí, con mi perro. Debe ser muy pacífico. Sí, especialmente en las mañanas. La vista es increíble. Es la mejor parte del trabajo. ¿Puedo tomar fotos? Claro, desde afuera sí. Este lugar es muy especial. Tiene 100 años de historia. ¿De verdad? Es muy antiguo.
Mi abuelo trabajaba aquí también. Es una tradición familiar entonces. Sí, 3 generaciones ya. Debe conocer muchas historias. Sí, el mar tiene muchos secretos. ¿Hay tormentas fuertes aquí? En invierno son terribles. ¿El faro es importante todavía? Sí, los barcos necesitan la luz. Pensé que usan GPS ahora. Sí, pero el faro es seguridad extra. ¿La luz funciona toda la noche? Sí, cada noche sin falta. ¿Cuándo abre al público? Los fines de semana normalmente. Quiero subir a la torre. Puede venir el sábado. ¿A qué hora abre? A las 9 de la mañana. ¿Cuántos escalones tiene la torre? Tiene 80 escalones. Es mucho ejercicio entonces. Sí, subo varias veces al día. Está en buena forma. El trabajo me mantiene activo. ¿Hace buen café aquí? Sí, ¿quiere una taza? Me encantaría, gracias. Venga, entre a la casa. Su casa es muy acogedora. Gracias, es pequeña pero cómoda. Me gusta la decoración marina. Colecciono cosas del mar. Esa red es muy antigua. Era de mi padre pescador. Mi padre también pescaba. Entonces entiende la vida del mar. Sí, es dura pero hermosa. Exactamente. Aquí está su café. Muchas gracias. Está delicioso. De nada. Venga el sábado entonces. Seguro. Hasta el sábado. Hasta pronto. Buen viaje. Hola, qué tienda más bonita. Gracias, bienvenida. ¿Busca algo especial? Me interesan los cristales. Tenemos una gran colección aquí. Nunca he comprado cristales antes. No se preocupe, la puedo ayudar. ¿Para qué sirven los cristales? Mucha gente los usa para energía. ¿Energía? No entiendo. Cada cristal tiene propiedades diferentes. Este rosa es muy bonito. Es cuarzo rosa, para el amor. ¿Para el amor? Sí, y para la paz interior. Me gusta mucho el color. Es uno de los más populares. ¿Y este morado? Esa es amatista, para la calma. Necesito calma en mi vida. La amatista es perfecta entonces. ¿Cómo se usan? Puede llevarlos o ponerlos en casa, ¿En qué parte de la pasa? donde pasa más viento. Trabajo mucho en mi oficina. Entonces, ponga uno en su escritorio. ¿Este verde qué es? Es aventurina, para la suerte. Todos necesitamos suerte. Sí, especialmente en el trabajo. ¿Puedo tocar los cristales? Por supuesto, es importante sentirlos. Este se siente caliente. Algunos tienen energía fuerte. Es una sensación extraña. Es normal, está conectando con usted. ¿Usted cree en esto? Sí, trabajo con cristales hace 10 años. ¿Y funcionan de verdad? Para mí sí, pero es personal. Quiero intentarlo. Empiece con 1 o 2. ¿Cuáles me recomienda? La amatista y el cuarzo rosa. ¿Son caros? Estos pequeños cuestan poco. ¿Necesitan cuidado especial? Hay que limpiarlos cada mes. ¿Cómo se limpian? Con agua y sal marina. Parece fácil. Sí, es muy simple. ¿Tiene información escrita? Sí, tengo folletos gratis. Perfecto. Quiero aprender más. El conocimiento es importante. Voy a llevar estos 2. Excelente elección para empezar. ¿Puedo volver con preguntas? Claro, estoy aquí todos los días. Muchas gracias por su ayuda. Un placer. Disfrute sus cristales. Bienvenido a la clase. Gracias, estoy muy emocionado. Hoy haremos velas aromáticas. Suena muy interesante. Primero, elegimos el color. ¿Qué colores tiene? Tengo rojo, azul y verde. Me gusta el azul. Excelente elección. Ahora el aroma. ¿Qué aromas hay disponibles? Lavanda, vainilla y limón.
La lavanda es mi favorita. Muy bien. Necesitamos derretir la cera. ¿Cuánto tiempo tarda? Unos 10 minutos aproximadamente. Perfecto. ¿Qué hacemos mientras? Preparamos el recipiente. ¿Cómo lo preparamos? Ponemos la mecha en el centro. Así. ¿Está bien? Sí, exactamente así. ¿La mecha es importante? Muy importante para quemar bien. Entiendo. ¿Y después? Esperamos que la cera esté lista. Ya huele muy bien. El aroma es agradable. ¿La cera está caliente? Sí, mucho. Tenga cuidado. Voy a ser cuidadoso. Ahora vertemos la cera despacio. ¿Puedo intentarlo yo? Claro, agarre el recipiente así. ¿Así está bien? Perfecto. Vierta lentamente. Es más fácil de lo esperado. Lo está haciendo muy bien. Gracias. ¿Lleno todo el vaso? Deje 1 centímetro arriba. De acuerdo. Ya está. Excelente trabajo. Ahora esperamos. ¿Cuánto tiempo de espera? 2 horas para endurecer. ¿Puedo hacer otra mientras? Por supuesto. Elija otro color. Quiero hacer una verde. Buena idea. ¿Con qué aroma? Esta vez con vainilla. Combinación perfecta. Me gusta mucho esta actividad. Me alegro. Es muy relajante. Voy a hacer velas en casa. Le daré instrucciones escritas. Muchas gracias por enseñarme. Ha sido un placer. Hasta luego. Buen día. Hola, bienvenido a nuestro restaurante. Hola, buenas tardes. Por favor, quítese los zapatos aquí. ¿Los zapatos? Sí, es nuestra tradición. Ah, interesante. Puede ponerlos en este estante. ¿En cuál estante? Este de madera aquí. Perfecto, gracias. Tenemos zapatillas para usted. ¿Zapatillas? Sí, para caminar dentro. ¡Qué buena idea! ¿Qué talla usa usted? Uso talla 40. Aquí están sus zapatillas. Gracias, son muy cómodas. ¿Primera vez en restaurante japonés? Sí, es mi primera vez. Le va a gustar mucho. Eso espero. Tenemos comida muy fresca hoy. ¿Qué me recomienda? El sushi es excelente. Me gusta el sushi. También tenemos ramen caliente. Suena delicioso. ¿Prefiere mesa o barra? ¿Cuál es la diferencia? En la barra ve al chef. Eso suena interesante. El chef prepara todo enfrente. Me gusta esa idea. Entonces, ¿prefiere la barra? Sí, la barra, por favor. Sígueme por aquí. De acuerdo. ¿Le gustaría té verde? Sí, me encanta el té. Es gratis con la comida. ¡Qué amable! Gracias. Aquí está su asiento. Es muy bonito aquí. El chef viene en un momento. Perfecto, voy a esperar. ¿Necesita el menú en español? Sí, por favor. Aquí tiene el menú. Muchas gracias por todo. De nada. Disfrute su comida. Seguro que sí.